les cuento. Me llamo Nélida Jorgelina Gutiérrez. Nélida simplemente para los amigos. Nací el 26 de mayo de 1925, así que estoy arañando el siglo. Me eduqué en la primaria, en la escuela pública, en Martínez, donde nací, partido de San Isidro. Fui muy buena alumna, me apasionaba aprender. Fui muy lectora durante toda la vida porque, claro, cuando era chica no existía, apenas existía radio, pero muy chiquitita. Entonces me aficioné, tenía un padre muy lector, tuve un padre muy lector y he leído y sigo leyendo porque es como una pasión para mí. Bueno, terminamos estos grados y mi idea era seguir el comercial porque la matemática me gustaba mucho, pero en esa época no había escuela pública para seguir. Entonces una amiga, también me gustaba la costura, ¿no? Y una amiga se había anotado acá, me habló de esta escuela y bueno, me decidí y a mis 13 años empecé a integrar la escuela radio. Fue muy lindo, es un mundo, para explicarlo bien, son muchos años de diferencia. Entrábamos todos a las 12 o 12:15, pero una parte del colegio, la parte que daba hacia la ciudad, era de los varones, y la parte que después demolieron, que daba a la General Paz, era de las mujeres. Entonces, prácticamente nos veíamos, pero de lejos. A la salida nos tratábamos de usted con los chicos, que era lo más gracioso que podía existir, pero bueno, eran las formas de... A la salida salíamos 15 minutos antes las mujeres. Y el jefe de celadores, famoso Saavedra, con un cuaderno y la lapicera, se iba a la estación y si alguna de nosotros no tomábamos el tren, nos anotaba y al día siguiente la directora nos llamaba a ver por qué no habíamos tomado el tren. Por ejemplo, nuestro querido director Ángel Vega Olmos, a las 12 del mediodía sacaba el coche y desde la estación Vicente López a la estación Núñez se recorría la avenida que antes se llamaba Blandengues, mirando. Si encontraba una alumna y un alumno, no sé, a lo mejor tomaditos de la mano, porque no creo en esa época en cosas raras, llamaba a los padres para ver si estaban enterados de la relación de los hijos. Pasó a una compañerita nuestra, ¿no? Por eso lo sé bien. Bueno, esas eran las costumbres que imperaban entre el año 38 y el 41 que yo estuve en la escuela. Las fiestas patrias eran muy interesantes. Hacíamos prácticas primero antes de llegar y las prácticas las hacíamos en la General Paz, que estaba hecha, pero no estaba habilitada y como de costumbre era muy chica para la cantidad de coches, aunque eran muy pocos los coches, ¿no? Pero bueno, en la última hora salíamos y
practicábamos como si fuéramos soldaditos, era una maravilla. Después, en la fecha, el 25 de mayo, 9 de julio, las fechas que se hacía el desfile en Plaza de Mayo, nos venía un tren especial, nos llevaban hasta Retiro. En Retiro formábamos las filas, como las chicas éramos muchas menos que los varones, las chicas vestíamos guardapolvo blanco en ese entonces, el colegio no tenía uniforme, y los varones tenían mameluco azul claro. Entonces eran 4 varones, 4 chicas y 4 varones en fila de 12 y marchando como soldaditos desde Retiro por la calle Florida rumbo a Plaza de Mayo. La gente en la calle Florida, en los balcones, nos tiraban flores, nos aplaudían y qué sé yo. Bueno, anteriormente, durante la mañana, los varones de 5º año retiraban la bandera y la llevaban a Plaza de Mayo, izaban la bandera con las autoridades del gobierno de la ciudad. Y bueno, allí estábamos, desfilábamos, siempre nos saludaban con gran éxito, ¿por qué? Sí, sabíamos. Y bueno, las palomitas a veces, mientras estábamos ahí paradas, sobre todo yo, que era muy bajita, y estaba en el fondo de la fila, las palomas se entretenían y nos saludaban de su forma tan correcta que tienen las lindas palomitas de Plaza de Mayo. Eso era nuestra forma de honrar la patria. El primer año éramos bastante, pero ya el segundo año éramos menos y así, y creo que el 4º año terminamos juntas 7 o 8 nada más, porque claro, eran épocas difíciles también, depende de uno, de dónde venía y dónde los que podían ir a escuelas pagas, y entonces bueno, elegían otras carreras. Nosotros, hijas de obreros, y en una época difícil para la mujer, pero fue una etapa muy linda, muy de aprender cosas, de ir, ¿no? Estoy agradecidísima del colegio, por supuesto, con todas estas cosas que cuento. Cuento por la época, por la diferencia de época, pero en ese momento lo aceptábamos tranquilamente, era normal que pasaran esas cosas, ¿no? Hoy lo tomo a broma, pero bueno, son los años que me enseñaron a vivir. Entonces, el curso se llamaba Corte y Confesión, que estaba muy bien, estaba muy bien, porque nos enseñaron a hacer moldes, a cortar, a coser, y a la perfección. Y teníamos la primera hora dibujo, era una maravilla el curso de dibujo, porque aprendimos la famosa enredadera que cubría las paredes del colegio. Es una enredadera que primero es verde y en otoño empieza a cambiar los colores, muy lindos, rojos, amarillos. Sacábamos las hojas, las poníamos en la mesa y tratábamos de dibujarlas. Después las pintábamos y después con esas cosas tratábamos en los famosos canson,
el papel canso, hacíamos como si hiciéramos con un dibujo sobre una tela. Eso era una cosa muy... ayuda muchísimo todo eso después uno, porque está impregnada de colores, sabe combinar los colores, sabe cómo hace. El último año una de nosotros posaba y las otras las sacábamos, las dibujábamos, después había que refinarlas porque todas éramos gorditas y con el guardapolvo blanco parecíamos paquetitos, ¿no? Dibujo lo tuvimos los 4 años. Después, como castellano y matemáticas fueron 2 años. En castellano tenemos un profesor de origen francés que era escritor, Callebois creo que era, muy simpático, muy agradable. Sacaba mientras nosotros escribíamos, él sacaba un llavero que era una cadena larga, y jugaba como si estuviera jugando al valero con el coso, y nos reíamos, se hacía el enojado, y yo mientras lo escuchaba dibujaba casitas, ¿no? Y un día me pescó, se acercó y me preguntó si soñaba con la casa propia, pero no se enojaba, ¿no? Al lado de nuestra clase estaba dibujo publicitario. Ahí sí había alguna chica, 1 o 2 en todo el grupo. Después había mujeres, sí, en pintura, en modelado, no sé cómo se llama ahora, las joyas, ¿no? Ahí sí había, eran poquitos también los varones, y las chicas menos todavía, ¿no? Era el único lugar donde yo recuerdo que había alguna chica, sí. Sí, venían modelos a posar para los que estudiaban pintura y modelado, sí. Había muchos profesores del Teatro Colón. En ebanistería había pero después, ¿no?, un italiano que era un artista del Teatro Colón. Y los pintores también, o venían del Teatro Colón, o venían de, no sé, de algún otro lado, pero sí eran profesores muy importantes. Uno lo sabía porque lo decían, ¿no? Fue la forma de desarrollar un trabajo, de aprender, ¿no? Después la vida a uno la lleva por 50.000 caminos, y la escuela sigue, porque fue un aprendizaje. Yo lo asumí bien, fui muy respetada trabajando era famosa en la zona, en Martínez, yo soy de Martínez, San Isidro, Olivos. Yo fui famosa con mis vestidos de novia, ¿no? Eso se lo debo, la base la tuve en este colegio, no es que yo quiera quedar bien ni mucho menos, es la verdad. Después, bueno, uno va desarrollando y aprendiendo, pero enseñaban muy, muy bien. El colegio tiene prestigio, no hay duda. Lo tenía y lo sigue teniendo. Yo, arañando el siglo, tengo los recuerdos
muy lindos, muy grabados de mi paso por esta escuela. Yo sé que son muchos años, las cosas han cambiado. Tuve la suerte de recorrer todos los cursos. Veo a las chicas entusiastas, estudiando cosas que en mi época una mujer no podía estudiar, y me alegra muchísimo, los veo contentos y les digo a los alumnos de ahora, estudien, esfuércense, porque es la vida. Después la vida misma les va a exigir, y si están preparados va a ser una gran cosa para ustedes. Les deseo muchísimo éxito y la escuela que pueda seguir por muchos años más forjando a estos chicos, que la patria, y no lo digo por estupidez, el país los necesita. Buenas tardes, gracias. Y me conmoví.